Bien. Bueno, buenos días a todos, a todas. Em, Vamos a iniciar entonces, va a ser nuestro último taller del semestre y principalmente hoy día para recoger cómo han sido las experiencias de cierre ya en los centros educacionales. Yo sé que varios de ustedes ya terminaron las clases, de hecho ahí el grupo de el profesor Daniel terminó, están en vacaciones, otros grupos están No, pero cerrando ya. vuelven ahora, ¿eh? ¿Ah? Pero Vuelven luego, vuelven, sí, vuelven así como ya, ahora ya. ya. Y van a volver y claro, que bueno, van a estar, si se van a quedar sin vacaciones. ¿Cómo vamos a hacer con ese grupo? Hay que verlo bien. Pero como Daniel continúa, vamos a ver qué pasa con el grupo que está ahí, que va a tener más clases como separaditas del espacio semestral. Eh, Bueno, es principalmente lo que vamos a revisar hoy en este taller ya es cómo vamos a cerrar la actividad curricular de la práctica y cómo vamos a iniciar la práctica del próximo semestre. Anita. Sí, yo quería recordarle a dos duplas de mi grupo de ciencias naturales que me tienen que enviar hoy día las planificaciones, porque solo dos duplas me han mandado, que yo tengo las de Luis Felipe San Martín y de Bárbara Mesa, de Javier Romero y Nicolás Torres, que ya están revisadas, pero me faltan las del grupo de la Catherine González con la María Beatriz Machuca, y me faltan las de Luciana, Diego y Pedro. Por lo ¿Profe? menos, por lo Ah, menos revisando en el UCampus, en el correo UCampus no están. No sé si me las habrán mandado por el correo de la UNCE, no sé. profe, nosotros lo mandamos. La Bea lo mandó, no sé, creo que lo mandó por Ucampus. Porque lo revisé ahora en la mañana y no De hecho, tengo. usted nos respondió, le habíamos preguntado por las notas del informe y usted nos dijo que ya la había subido. Ah, y En este correo nosotros, y en ese correo me lo claro, mandaron. sí, está mal adjuntado ahí. Ya, perfecto. Profe, yo igual tenía una pregunta. Dígame, Lo Javier. que pasa es que nosotros no alcanzamos con el Nico a hacer la planificación del juego, o sea, hacer la clase de juego, ¿Ya? porque se terminaron antes las clases, pues entonces nos avisaron como una semana antes, no alcanzamos. Y queríamos saber cómo lo podíamos hacer porque tenemos todo el trabajo listo, el juego y todo, pero no sabíamos si tenemos que presentarlo en clase o tenemos que grabar un video. Entonces quería saber esa pregunta, o sea, saber eso. Eh, sí, como ustedes prefieran, la verdad. Si ustedes prefieren presentarlo, porque vamos a tener que tener una clase eh, de la presentación oral. eh, y la verdad, los otros grupos, todos presentaron, todos pudieron hacer sus clases, o hay otros grupos más como el de Javiera, que no pudieron hacer su clase. Profe, nosotros sí pudimos, pero el video nos llegó hace poco, entonces ahora estábamos revisando el tema de la última Ah, sí, no hay planificación. problema, no hay problema, si es por el tema de que recién les llegó el video y que todavía no han entregado la última, Claro, por no hay eso es que problema. tenemos lista las dos clases, pero nos faltaba la clase de juego. Entonces ahora Ya, la estábamos terminando, nos habíamos juntado ayer a hacerla, de hecho, y hoy día lo vamos a ver de nuevo. perfecto. Sí, ustedes me mandan un WhatsApp nomás si quieren, si necesitan más tiempo. Lo mismo, ¿cómo lo hacemos? Porque si la próxima clase, tutores, colegas, Sí, la próxima con la semana. consulta de la Javiera, porque es cierto, si nosotros estamos pensando que el próximo 19 ellos hagan la presentación oral final. Y su clase de juego, los que, Ah, a ver, sí, lo vamos a explicar. Si quieres, Anita, si no hay más consultas específicas, sí, las grabaciones de clase las comparten, por favor, puede ser vía Drive, eh, asegurarse que estén todos los que grabaron clases, puede ser tanto el audio como video y audio, de las clases que quedaron grabadas, y los que no pudieron presentar su clase o nosotros no pudimos ir a verles esa clase, tienen que presentarla
a su grupo de tutoría. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Eso es el paso a paso que vamos a ver, pero ahí atención porque son dos instrucciones diferentes, la misma pauta, pero dos Ya. instrucciones diferentes Tienes razón. para los que entregaron, para los que pudieron hacer Sí. su clase y para los que no pudieron hacer su clase. Sí, está ¿Sí? bien. Entonces, es lo que nosotros vamos a presentar ahora para que podamos discutir la pauta y ustedes puedan hacer sus comentarios, preguntas y dudas y lo dejamos bien claro. Porque las evaluaciones, las presentaciones de estas finales son el 19 de julio, son orales y son por tutor. Por tutor asignatura. Cada grupo con su tutor asignatura y en ese momento se evalúa tanto la clase implementada como la reflexión grupal. Entonces, es importante que revisemos esa pauta paso a paso para que nos quede claro lo que vamos a evaluar. Ya, antes de que la expliquen, Connie, explicarle a los practicantes que esta pauta ya está subida a Lucampus, aquí donde dice instrumentos y consignas de evaluación. Es la primera de ellas que aparece, evaluación 3, pauta, docencia y reflexión. ¿Ya? Esa es la pauta la revisen. que se va a pasar a explicar ahora. ¿Se ve bien? Bien, esta pauta consta entonces de varios aspectos que se van a evaluar. Si ustedes se fijan, dice 40% después de coevaluación, no es que la coevaluación valga un 40%, sino que es parte de todos los aspectos que va a medir esta pauta. Eso lo ponemos ahí arribita para que... Sí. Bien, esta pauta evalúa principalmente el desempeño de docencia en dupla y la capacidad de reflexión pedagógica. Consta, como le decía yo, de dos partes. Las dos partes, una la podemos evaluar antes, las profesores tutores, que tiene que ver con el desempeño de docencia directa en dupla, que es la implementación de la clase. Por eso es lo que les decíamos que atención, porque aquí vamos a tener dos tipos de presentaciones. Los que ya pudieron implementar su clase y ya sus profesores tutores tienen sus links o la clase grabada para evaluárselas, estos indicadores desde el 1 al 12 ya van a estar, del 1 al 11 ya van a estar Hasta el 9. Viene hasta el 9 ya van a estar listas, revisadas y con su calificación y ya comentada con ustedes directamente, si es que fue durante la presentación que lo pudieron discutir o en tutoría durante esta semana. La próxima semana es semana de receso. Si ya tienen cerradas sus prácticas, no van a la práctica, porque muchos de ustedes ya salen esta semana, salieron los colegios de vacaciones o ya salieron a vacaciones. Por lo tanto, la próxima semana de receso no vamos a estar, no van a estar en clase, pero sí van a estar desarrollando probablemente sus reflexiones. El lunes 19, probablemente, ya que es un horario que tenemos ya fijo, con sus tutores y tutoras van a hacer la evaluación de los ítems del 10 al... Anita, baja un poquito. Del 10 al 13. Perdón, el 13 ya también se evalúa con anticipación. Sí. El 10, el 11 y el 12. El 12 sería ideal que ustedes lo enviaran por correo antes para poder ya tener
ya tener evaluado ese punto listo, solamente sería el punto que ahí está, la coevaluación. No es que ustedes le pongan nota a sus compañeros o sus compañeros le pongan nota a ustedes, sino que los evalúan con este nivel, esta rúbrica en cada indicador, y el puntaje en su pauta va por el hecho de haber realizado la coevaluación, no por la nota que le pusieron a su compañero. No sé si se entiende. Profe, ¿las ternas lo hacemos cruzado? Sí. Ok. Gracias por la pregunta. Gracias por la acotación. Por la acotación. Entonces, las duplas que no pudieron, como fue la pregunta de sus compañeros al Javiera. inicio, de Javiera. Javiera, que no pudieron, no alcanzaron a hacer la clase porque le cerraron anticipadamente el semestre, que eso lo sabemos ahí no alcanzaron a hacer su clase, entonces ellos en su presentación oral tienen que incluir hacerle la clase a sus compañeros, presentar la ejecución de la clase como microclase, claro, no la hora completa o los 45 minutos, sino que probablemente una versión en microclase un poquito más resumida de su clase, pero sí en que los aspectos más relevantes de la implementación del juego se realicen con sus compañeros. Claro, aquí Como nosotros, estudiantes. nosotros simulamos ser su curso. Claro, se hace una microclase y con eso se evalúa su ejecución. El punto 1, 2 y 3 tienen que ver con que ustedes hayan entregado sus planificaciones previamente, que en este caso, claro, probablemente van a estar presentadas antes, pero en el caso de la ejecución directa con estudiantes, ustedes presentaron antes a su profesor tutor sus planificaciones. Profe, disculpa, Diga. ¿podría volver a explicar la coevaluación? Ya. Muy bien. Gracias. En la coevaluación, tanto las duplas como los tríos se evalúan cruzado, como preguntaba Luis Felipe, implica que si son 3, el estudiante 1 evalúa al 2, el 2 al 3 y el 3 al 1. O sea, todos, cada uno le hace la evaluación, la coevaluación a uno de sus compañeros. Entonces tiene que poner a quién evalúa y quién es el evaluador. Esta coevaluación se entrega, las 2 o las 3 coevaluaciones se entregan con anticipación a su profesor o profesora tutora para que esté ya integrada en la pauta. Fíjese que el punto 12 dice: presentan coevaluación de trabajo colaborativo desarrollado durante todo el proceso de práctica con su dupla según rúbrica entregada. Esos 4 puntos no dependen de que usted le ponga el puntaje máximo a su compañero o porque le ponga el puntaje mínimo va a recibir un punto. No. Esos 4 puntos tienen que ver con que todos los integrantes del equipo de práctica entreguen su coevaluación. Por eso lo hecho de entregar la coevaluación ya tienen los 4 puntos. Claro, el hecho es que para que la coevaluación esté separada del puntaje, la idea es que usted evalúen lo más fiablemente, lo más honestamente a sus compañeros y les den feedback de cómo estuvo su trabajo durante la práctica. Porque el trabajo colaborativo el segundo semestre vamos a continuar trabajando colaborativamente, y es importante entonces que las duplas, los tríos se afiaten, se evalúen su trabajo, se digan aquellas cosas que pueden mejorar y se preparen para hacer un mejor trabajo colaborativo el segundo semestre. Entonces, no es independiente del puntaje que obtenga cada uno de los participantes, la nota, el puntaje que recibe. El puntaje es porque hayan entregado la coevaluación. Si no la entregan, pierden ese puntaje.
Sí, Eso es. y el objetivo de esta coevaluación es que ustedes también reflexionen respecto del trabajo que hicieron como dupla o como trío. Entonces, traten de, porque a veces, pucha, para no indisponerme con el compañero, entonces le pongo a todos que sí, o todos los califico con la nota 5 ahí, con los 5 puntos, pero la idea es que ustedes puedan sacar también un aprendizaje de esto para el otro semestre, porque si van a seguir trabajando juntos, entonces va a haber cosas que tienen que mejorar. So, la idea es que esto, cuando ustedes lo hagan llegar, también lo hayan analizado entre ustedes. ¿Ah? Porque esto no va a ser o sea, no va a influir en su nota final de la práctica 1, pero sí la idea de hacer esta coevaluación es para que ustedes reflexionen sobre su propio trabajo colaborativo y sobre el aporte que ha tenido cada uno de los integrantes de su dupla o de su trío, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes, esto fomente su discusión y su análisis de cómo han hecho su trabajo, más que sumar una nota. Entonces, eso de ser entregado correctamente, adecuadamente, va a llevar el puntaje de los 4 puntos acá en el ítem 12 de la pauta. ¿Ya? El punto 13 no deja de ser interesante también, ¿ah? Porque esto habla de la responsabilidad y disposición que han tenido ustedes en cuanto a la asistencia a los talleres de la universidad, con nosotros, con los tutores, y también a las clases o tutorías o ayudantías en el colegio, ¿ya? Cumpliendo con lo comprometido y bueno, y con la responsabilidad que eso merece. Yo tengo una duda. Daniela. Lo que pasa es que yo he asistido a todos los talleres de práctica del colegio que nos tocó y de la universidad. Y la Cami ha asistido a todos los talleres del colegio y ha asistido a algunos de la U por problemas como personales y como compromisos que no podía como mover. Entonces, ¿esa parte se evalúa en conjunto o es como individual? Ahora, el tema de su compañera tiene que ser siempre si hubo justificación a sus inasistencias o siempre se avisó o se justificó su inasistencia a los talleres. Porque claro, es un tema colaborativo aquí que tiene que ver con la asistencia. Me da la impresión, Anita, no sé, tú me corriges o la Claudia, que hemos compartido esta práctica, si en ese caso ese ítem se separó. Sí, se puede separar. Se puede hacer una diferencia. Claro. Sí, se puede separar. Ahora, nosotros lo que pedimos y solicitamos y fuimos súper insistentes en los talleres de la universidad, que ustedes tenían que justificar, para eso tenemos los correos, tenemos los WhatsApp, etcétera, para que ustedes puedan justificar, ustedes pudieran haber justificado sus inasistencias a los talleres, a veces por razones de trabajo, a veces por razones de enfermedad, que son súper justificables. Rocío. Disculpe que le interrumpa. No sé si será un aporte realmente. Lo que pasa es que en otro ramo, por ejemplo, nos hemos visto con esta disyuntiva acerca de la asistencia a talleres o no. Y no sé si servirá la idea, pero pucha, tomando en cuenta que estamos en medio de la pandemia, estamos en un contexto online y que, por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan o que tienen otras obligaciones y por lo tanto no pueden asistir en el momento a la clase, se podría evaluar tal vez como más que la asistencia en el momento, el compromiso que se tenga con la situación. Porque, por ejemplo, yo puedo perfectamente, por un compromiso, no sé, tuve que ir al médico, una emergencia, no haber ido a un taller, pero está en mí después ver la clase y comentarlo con mis compañeros, como que eso es parte también de mi responsabilidad y no necesariamente tiene que ver si soy responsable o no con si voy al taller en el momento. Porque, como le digo, es algo que, dadas las circunstancias, estuvo ajeno a mi voluntad.
Y claro, pues también tiene que ver lo que ustedes dijeron de los correos, pero también me gustaría como que considerasen tomar en cuenta eso, el tema de la responsabilidad, más allá de asistir en el momento, sino que de ver la clase, por ejemplo, de preocuparse, de tomar apuntes cuando uno ve la clase de nuevo, no sé, eso. Bien, me parece. Sí, ay, Rocío, es cierto, pero en este caso los talleres de la práctica son, y de aquí en adelante siempre son obligatorios con 100% de asistencia. Entonces, es muy relevante la justificación por eso. La práctica en esta situación virtual, en la otra, el requisito es de asistencia 100%, desde el momento en que nos comprometemos al tema de la práctica. Entonces, ahí es muy relevante que entender que no funciona exactamente igual que en los otros cursos. Por ejemplo, aquí el tema de la asistencia, que siendo presencial también está disponible, digamos, el tema de la asistencia liberada, no para todos no para todas las cortes, digamos, en los primeros años no es así. Se va cambiando en el proceso. Pero en el caso de las prácticas, la asistencia es de 100%. Siempre con justificación en caso que eso no suceda. Entonces, es muy importante que quede instalado no solamente en esta práctica, sino para todas las futuras. Yo solamente decir que tuve estudiantes que tenían coronavirus, o que un familiar tenía coronavirus y estuvieron en el hospital y me mandaron los documentos oficiales y todo eso, así que ahí hay justificación, ¿eh? Para que no se preocupen. Sí, está bien. Sí, Pero me llegaron los correos. Eso. Luciana quería hablar. Si te tienen esa hueá, ¿qué haces? Sí, nada, decir que en verdad al principio en las primeras clases cuando se presentó la rúbrica y todo, bueno, esta situación yo ya la había comentado como dentro de mi grupo con la profe Ana y la profe Connie, pero yo había entendido que era obligatorio asistir como así infaltablemente a las clases en los colegios que nos tocara respectivamente. Entonces hubo un momento en que yo falté al taller porque, claro, pues como que estaba con que tuve problemas anímicos y trabajo también. Bueno, a veces me conecté hasta del trabajo. Entonces, de ahí como que nos aclararon, o por lo menos a mí, de que también era obligatorio el taller. También tengo que justificar esas veces que falté en el mes de abril y mayo, que falté como una vez en abril y mayo. Sería ideal, Ya, Luciana, que lo hiciera. Ya, eso y nada, y también afirmarme lo que decía Rocío, creo recién, que estoy muy de acuerdo, o sea, creo que, claro, cuando faltar al colegio donde nos tocara la práctica era como súper, o sea, como que no era muy aceptable porque era una responsabilidad con gente externa de la universidad, pero aquí dentro igual tenemos la posibilidad de ver como las grabaciones y todo, entonces como que, por lo menos en mi caso, yo siempre estuve al tanto como que cuando faltaba veía las clases, entonces igual creo que sería como adaptarnos igual un poco Sí. a la situación. Sí, está bien, Luciana, siempre, pero si tú te fijas, las clases del taller no son cátedras. En general, la mayoría del trabajo se hace con ustedes y con la participación y la colaboración de los procesos ya tanto de reflexión sobre la inmersión en las escuelas como previo a eso, la síntesis, los análisis y las creencias de cada uno. Entonces, tiene modalidad taller porque la idea es muy relevante que participen los involucrados y las involucradas en la práctica, y no es una cátedra que pueda verse como de lejos como lo que los otros hacen. En caso excepcional sí, por supuesto, por eso quedan grabadas, si usted no pudo venir, si está justificado, pero la idea no es, esto es voluntario, sino que es 100% el que no puede
justifica, pero tiene que hacerse el espacio para estar ahí. Eso es lo relevante, por eso es importante que justifiquen, si es que no van a venir, pero no es voluntario en este caso. Ahí está, la flexibilidad está en eso, en que justifiquen, no siempre la justificación va a ser con certificado médico, no siempre va, sino que van a avisar si tenemos un imponderable, por eso no voy a estar, pero que no puede ser que alguien no venga a todos los talleres porque tenía una actividad de responsabilidad en ese horario. Cuando uno toma la práctica, tiene que asumir el horario de la práctica completo, el taller y lo que es en el colegio. Yo en eso, bueno, felicitarlo en general, la mayoría de ustedes en eso ha sido muy, muy activo. Si tienen una reflexión o una evaluación de sus, en esta primera práctica no les pedimos evaluación a sus profesores guías, principalmente porque fue una práctica todavía virtualizada, no tenemos sistematizado ese tema, pero sí es muy interesante que cuando ustedes incorporen en su reflexión, ya nos vamos a los puntos de la reflexión pedagógica que ustedes van a presentar en forma oral. En ese punto sería muy interesante que ustedes tuvieran, si es que eso se dio, una retroalimentación de su profesora guía o de su profesor guía para incluir en el espacio de reflexión pedagógica. En ese caso, cualquier retroalimentación que les haya hecho la profesora respecto a su desempeño, respecto de la ayudantía durante este tiempo, es muy importante que ustedes lo puedan incluir en su espacio de reflexión pedagógica, ya que es la primera vez que se han visto enfrentadas al trabajo en aula con niños, niñas y también con futuros pares respecto de colegas, ver cuáles son las tareas que le han llamado la atención respecto del proceso del trabajo del profesor en el aula, y todas las, como les digo, retroalimentaciones o comentarios o las conversaciones como de evaluación que han tenido con sus que tuvieron con sus profesores guías, también es interesante que los puedan incorporar en este proceso de reflexión pedagógica. Sí, yo quisiera hacer un alcance ahí, si me permite. Por favor. Sí, respecto de eso, fíjate que yo apelaría también un poco a la, ¿cómo decirlo? No encuentro la palabra, se me olvidó, pero que sean los mismos alumnos los que de repente, los mismos practicantes que cuando tengan alguna inquietud, por ejemplo, los de mi grupo, ellos tienen mi WhatsApp, nosotros nos comunicamos, yo he tenido tutorías, he desarrollado algunas acciones de retroalimentación, pero no con todos los grupos porque no todos me consultan. Entonces, mientras que hay otros que sí, hay otros que vuelve, Luis Felipe está con la mano levantada, disculpa. Tiro. Entonces, estamos continuamente retroalimentando, pimponeando la información. Pero hay otros grupos que no, como que trabajan solos y no me consultan. Y ahí estamos yo reviso los correos y no hay nada que me indique, profesora, no puede revisar esto, no puede revisar todo esto. Ahora, en esta última parte, digo yo, en la de las planificación. Luis Felipe tenía la mano levantada, disculpa que no puede. Gracias. Primero que todo, buenos días, profesores, profesoras, compañeros, compañeras. Buenos días, se te escucha despacito. Sí. A ver, ahí, ¿cómo se escucha ahí? ¿Bajo todavía? Ahí mejor. Ya. Mire, si bien yo no tengo problemas de asistencia, uno de los acuerdos adscritos en la paralización del año pasado fue no evaluar asistencia.
fue una de las condiciones que pusimos como generación para levantar el paro. Y el evaluar la asistencia, no le quito la relevancia a la asistencia a los talleres, sé que son importantes, pero el evaluarla sería desconocer uno de los acuerdos adscritos que hubo entre la universidad y nosotros los estudiantes. Felipe, estoy de acuerdo, pero esos acuerdos en general, históricamente, nunca han corrido para las prácticas. El tema de la asistencia. Estoy de acuerdo y eso funciona para todas las asignaturas, menos para las prácticas. Ahora, en el acuerdo de la asistencia en las prácticas, está precisamente esa, la flexibilidad, en que no les solicitamos que justifiquen, que avisen, pero se mantiene como asistencia, entre comillas, como una parte importante del proceso, porque es competencia y responsabilidad profesional. Entonces, en ese sentido, se mantiene, pero nuevamente, insisto, con la flexibilidad con que se acordó, pero normalmente todos los acuerdos respecto de asistencia, en general, y por lo mismo, por los mismos recesos también, si tú te fijas, no corren para las prácticas porque tienen que ver con una responsabilidad de otro tipo. Solo eso, si insistimos en que la flexibilidad está por el hecho de poder avisar, pero no es... Profesora, concuerdo con su opinión, pero creo que no es pertinente hacer hincapié en que nunca se han respetado estos acuerdos en el caso de práctica, porque es la primera vez que vivimos la situación del contexto actual de pandemia. Entonces, pero hemos no es tenido algo, paros y otras cosas. Sí, no es algo que podamos utilizarlo como antecedente de lo que ha pasado antes, porque es primera vez que vivimos este contexto, y la paralización fue por el contexto de pandemia y los que no podían asistir clases y los impedimentos que habían. Entonces, si se acordó eso por contexto de pandemia y seguimos en pandemia, desconocerlo creo que no sería apropiado. Okay. Tiene razón en ese sentido. Me parece que es un tema insistir en eso, pero vamos, la sugerencia sería entonces en responsabilidad y disposición. La perdimos, profesora. La perdimos. Sí. No, nuestra sugerencia creo que sería que habría que evaluar solamente la asistencia a las clases en los colegios, más que a los talleres, porque eso es parte del acuerdo que se adquirió, como dije, en la paralización del año pasado. Yo podría aportar diciendo, pero tendría que estar la Constanza porque ella es la coordinadora de esta práctica, que podríamos quizá modificar, no sé qué opinan los demás tutores, que pudiéramos modificar esta parte con manifiestan o demuestran responsabilidad en el trabajo de talleres y asisten a clases cumpliendo con eso. Como más bien el poder o sea, evaluar que la parte de los talleres sea en función no de la asistencia, sino que demuestran compromiso, demuestran compromiso, no, porque el compromiso está abajo, demuestran. O tal vez tiene que ver con el cumplimiento con de todas las tareas, deberes, trabajos que son propios Sí, de la... ahí estoy de acuerdo. Efectivamente que si se demuestra una responsabilidad en términos de la entrega a partir de las propuestas del taller y de las clases, ya yo creo que con eso está ok. Y lo otro sí, la asistencia a los centros que efectivamente se ha cumplido y tiene que ver con esta responsabilidad con los estudiantes. Profesora. Sí. Y eso mismo, ¿cómo se verifica que nosotros asistimos? Porque, por ejemplo, yo, no sé, cuando uno va presencialmente, uno tiene que llenar como una hoja de asistencia. En este caso yo no la tengo, yo no sé si es que, tampoco tengo claro si es que mi profesora del colegio tiene que realizar algún informe sobre mí. Tampoco sé si es que a lo mejor me tendrían que haber ido a ustedes, o sea, mi profesor, a ver alguna clase. ¿Cómo se ve ese tema de la asistencia?
ese tema de la asistencia lo vamos a ver nosotros personalmente con la coordinadora del colegio. Los profesores guía. Y los profesores guía. Nosotros lo vemos en forma directa con ellos, no a través de alguna pauta ni nada. ¿Le quedó claro eso? Sí. Ya. Sí, me quedó claro. Gracias. ¿No? Y Ya, generalmente de la escuela, por ejemplo, los UTP o los contactos te llaman de inmediato, te dicen, oye, faltó tal estudiante, o qué sé yo aquí, o qué sé yo allá, y generalmente uno tiene una reunión de salida, que puede ser la próxima semana tal vez, donde te informan todo aquello que efectivamente se realizó, lo que no se realizó, ¿no? Eso. Profes, ¿puedo Bueno, y preguntar algo? obviamente también perdón, el diálogo con ustedes, pues si uno también no va a dudar de, de lo que digan ustedes tampoco, de si asistieron o no a la práctica, pues, obviamente. Partamos por ahí primero, perdón. Gracias, profe. Quería preguntar alguna cosa muy chiquitita. Si es que va a haber, cuando se suban las notas del informe 1, ¿va a llegar alguna especie de retroalimentación del informe como para saber en qué nos faltó, en qué nos equivocamos? Cuando se suban las notas del informe 1, Luciana. Es que a mí aún no me aparece. Luciana, eso yo lo mandé, pero hace mucho tiempo. Y Pero no me ha llegado nada ni los dejé en el foro. ¿En el foro? Pero sí. ¿En les serio? Mandé con WhatsApp, les mandé fotos, les mandé todo. A mí no me aparece. A ver. Ah, tienes razón. A ver. Ah, y ahí está como retroalimentado la... Pero, a ver, ¿están hablando de la presentación de lecturas o del informe sobre el incidente crítico? El informe. Pero Es que estaba perdida. sobre el incidente crítico. Sí. Es que la Luciana es alumna mía, entonces yo he puesto, la primera nota está puesta hace mucho tiempo. Ah, es que como no me aparecía en la parte de notas, yo decía, las notas no las habíamos subido porque como no todos tenían las notas, pero ahora ya las puedo subir. Ya, muchas gracias, profesor. Ya. Profe, yo igual quería hacer una pregunta acerca de ese tema de las notas. ¿Sí? Es que actualmente, no sé, por lo menos yo tengo como 8 o 9 ramos y tengo 5 notas. Entonces, y terminamos las clases en 2 semanas y yo no sé si me estoy echando un ramo o lo estoy pasando. No sé si los profes tienen alguna, no sé, como tiempo para poner notas o algo, porque igual me preocupa eso mucho. ¿Pero usted se refiere a esta práctica o a todos No, los me ramos? refiero en general a todos los ramos. En todos los ramos tengo 8 o 9 ramos y tengo 5 notas, en todos los ramos. Pero conversó con cada uno de los profes, le enviaste un correo así como planteando, profe, ¿sabe qué? Me faltan tales o No, cuales. es que por eso les preguntaba a ustedes, porque quería saber si es que, como ustedes son más profes, si es que No. ustedes... No, yo mi tenían- recomendación en este caso es escribirle al profesor o profesora y preguntarle qué pasa con tus calificaciones que no las puedes ver en el sistema Campus. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Por ejemplo, acá Profe, nosotros tenemos ¿sí? Profe, creo que a lo que se refiere la Javi es un poco si hay un protocolo al respecto, como genérico, solo a eso. Evidentemente hay que acercarse al profe y hacerle una consulta o mandarle un WhatsApp, si es el caso que se tenga el teléfono, mandarle un mail, pero si existía algún protocolo al respecto, y que ustedes tengan información ante ello. Sí, a nosotros se nos proponen 3 calificaciones o 3 evaluaciones en realidad, no me gusta hablar de calificación, 3 evaluaciones en el semestre. Entonces hay un plazo para establecer la primera, la segunda y la tercera. ¿Ya? Por ejemplo, hasta ahora ya nosotros debiéramos tener la segunda, que son las planificaciones. Yo en mi caso con mi grupo, como entramos atrasados a la práctica, tuvimos que adaptar los tiempos y por eso que ellos todavía no tienen la nota de la planificación, como que estamos en proceso de revisar la evaluación y retroalimentarla y todo lo demás. Pero en el caso sí hay, no más que un protocolo, en realidad es una sugerencia de la universidad respecto a registrar las calificaciones en tal o cual fecha, ya que se refiere al calendario académico.
Por eso yo les recomiendo, les sugiero, en realidad, que le escriban al profe o a la profe y le digan, profe, no tengo mis notas, entonces las quisiera saber, porque efectivamente me genera una incertidumbre respecto a si estoy aprobando o estoy reprobando el ramo. ¿Ya? Pero sí hay una instancia a partir del calendario académico. Profe, aclarando a lo mejor lo que quería decir el Pedro y que quería decir la Javi, yo creo que se refieren más a cuánto tiempo después de haber hecho el trabajo existe en que el profesor se demore en revisar y entregar la nota, quizás. Son 2 semanas en presencialidad. En virtualidad no está regulado. No sé, ahí en virtualidad, sí, son 2 semanas desde que tú entregas tu evaluación. Claro, te la revisan y tenemos tiempo de evaluarla, de generar el feedback, etc. En presencialidad, en virtualidad yo la estiraría, no sé, a 3, ¿ya? Porque ahí es más complejo, también tenemos sobrecarga y qué sé yo. Pero eso es. Chicos, antes de que se me olvide, ya les dejé la pauta de docencia y reflexión de la evaluación 3, modificada con las observaciones que hicimos acá en el punto 13. Ya no habla de la asistencia a talleres como un requerimiento, sino que habla de la responsabilidad con las tareas y trabajos de talleres de la universidad con tutor. ¿Ya? Y sí, Muchas gracias, y ahí está el profesores. tema de la asistencia al colegio. ¿Ya? Muchas gracias por tomar las sugerencias. Sí, pues. Listo. Ahí quedó entonces modificado. Voy a dejar de compartir. ¿Tienen alguna otra duda? Bueno, en cuanto a la práctica, por lo menos en la mía, también, yo apenas me entreguen todas las planificaciones, yo pongo la nota, no me demoro nada en subirla, ¿ya? Pero necesito eso, cosa que... Ay, dejar de compartir. Que me manden las planificaciones y las corrijo esta semana. Y ya tendría su segunda nota. Voy a empezar a subir la primera nota porque no la había subido porque habíamos acordado con los tutores hasta que ya no equilibráramos con Daniel, que estaba como con el tema de que los colegios todavía no Estaba con tenían... atraso, profesora. Claro. Estaba con atraso en términos de la entrega de la evaluación. Así que eso. Pero ya esta semana ya van a estar publicadas las dos notas por mi parte, ¿ya? De la práctica. Y yo, bueno, o sea, además agregar que sí, que como yo tengo un ramo, yo en ese ramo tengo 3 notas y yo también tengo 2 notas puestas, bueno, en algunos en realidad, pero ya por lo menos mínimo 2 notas puestas. ¿Mm? ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo, profe, Dígame. me gustaría saber si eso que le preguntaba sobre como que después van a tener una reunión con los profesores y les van a comentar nuestro trabajo en los colegios, me gustaría saber si eso va a llevar, como va a valer en alguna parte del ramo. En este caso no tiene, porque cuando teníamos presencialidad, nosotros hacíamos que los profesores guías daran una pauta de evaluación que tenía un 5% de incidencia en la práctica. Pero ahora con el tema de las clases online, de la virtualidad, y considerando que ya para el colegio el tener alumnos practicantes es o sea, nosotros no queremos generarles sobrecarga o exceso de trabajo. Entonces, ante eso se decidió que solamente nosotros íbamos a conversar, o sea, así como tuvimos una reunión inicial, después vamos a tener una reunión final con la coordinadora y los profesores guías para agradecerles más que nada. Y ahí nosotros les vamos a preguntar en términos generales, porque nosotros siempre estamos preguntándole a la coordinadora, por ejemplo, de mi colegio, el Caro, cómo está. Y ya, de hecho, hay un grupo que ya dejó la práctica por el tema de la inasistencia. Entonces ya hay una dupla menos. Pero
pero en general no hemos tenido otro inconveniente. Y tampoco en o sea, en esta práctica se dio de que nos acompañara o nos dieran una clase de nuestros profesores guías, tutores, no sé cuáles son los... Los tutores somos los de la universidad. Ya. No, porque tampoco queremos interferir nosotros en ese proceso. Por eso que, como les digo, como este tema es delicado, el hecho de que ya estén ingresando alumnos practicantes a un aula con un profesor que ya está estresado con este tema de las clases online. Entonces, más encima que vaya a tener que ir un profesor de la universidad que se supone que va a observar a los practicantes, pero también le pone algún grado de estrés al profesor guía, entonces nosotros no. ¿Ya? Claro, yo comprendo y también agradezco así como el tema de tener esa consideración con los profesores, porque por lo menos mi profesora también estaba muy estresada y todo eso. Y de alguna forma uno lo que quiere también es como ser un aporte más que ser una dificultad. Pero ahora viéndolo nosotros como estudiantes, que estamos haciendo una práctica que es importante para nuestra formación, creo que la práctica, yo creo que también, ustedes también a lo mejor lo consideran así, que es uno de los ramos más importantes o más trascendentales que pueden existir en la universidad. Y por lo mismo, yo creo que yo por lo menos necesito esa retroalimentación de saber que lo que yo hice en la sala estuvo bien, saber qué es lo que puedo mejorar. Y eso, o sea, como que al final, lo más importante, más allá de si es que sabemos planificar, porque a mí planificaciones me evalúan en todos los ramos, o lo del incidente crítico, o hacer una presentación, no sé, yo creo que lo más importante es lo que yo hice en la sala, o lo que yo pude observar en la sala. Entonces, considero que a lo mejor estoy equivocada, pero quizás en esta práctica yo no creo que eso está siendo valorado en el sentido de que sea valorado como para el puntaje final de pasar el ramo. Como que de alguna forma yo podría hasta haber pasado esta práctica sin haber asistido. Como que siento que no se está evaluando mi trabajo, o más que a lo mejor evaluando, no se me está retroalimentando lo que yo hice en la sala de clase. No sé si estoy equivocada. ¿Tú eres la Javiera? Araneda. No conozco yo no te conozco, Javiera Araneda. Pero Javi, O sea, tuvimos clase en ciencia. ¿qué es una clase buena? No, yo sé. no he hablado de bueno o malo. Ya, pero ¿por qué tengo que mejorar una clase? ¿Qué Es que no es mejor? mejorar, sino que es mi práctica. O sea, no sé, que me digan, por ejemplo, yo intervine unas 3 veces. Entonces, intervine y la profe, ya, súper bien, gracias por todo, salió bonito. Y hasta ahí nomás quedé, pues. Entonces yo no sé si a lo mejor yo inicié bien, o sea, claro, a lo mejor ya no quiero hablar de bien ni mal, pero no sé, pues yo creo que igual, o sea, yo creo que todas las clases se pueden mejorar. Tú te estás refiriendo al diálogo que puedas tener con el profesor o profesora guía, primero, ¿ya? No para saber si hiciste algo bueno o malo para mejorar tu clase, sino que efectivamente, bueno, ¿qué es lo que hiciste? Yo eso, Javiera, primero, claro, se puede dar la instancia con el profesor o profesora guía, dependiendo también de la carga que tenga el profe guía. O sea, tú sabes, tú lo viviste, que están vueltos locos, ¿ya? En términos de la escuela, ¿ya? Es una dinámica bien compleja. Segundo, eso se puede rescatar efectivamente nosotros dialogando y reflexionando a partir de la tercera instancia de evaluación. Y ojo, no solamente con observar una clase, tú o alguien ya te podría decir, oye, esto lo hiciste bien o esto lo hiciste mal. ¿Ya? Ahí depende el posicionamiento. O sea, yo creo que sirve mucho más reflexionar desde el reconocernos de qué hacemos y por qué lo hacemos, más que alguien me vaya a observar a partir de una pauta en donde yo evidencie si tengo, por ejemplo, algún logro o no. ¿Ya? Primero que todo. La instancia creo que se debía haber dado, ¿ya? Y bueno, si no se dio, ahí tendremos que también nosotros reflexionar sobre aquello como tutores, ¿ya? Tenía que haberse dado durante las clases, un poquito después de las clases cuando intervenimos, ¿ya? Pero también, como te dije anteriormente, o sea, los profesores y profesoras están sobrecargados de trabajo, ¿ya? Y eso es complejo.
Ahora, ¿cuáles son las alternativas que se propusieron? Era, si estaban grabadas las clases, bueno, poder acceder a ellas en algún momento para que nosotros como tutores te podamos hacer ciertas preguntas respecto a la clase. Yo declaro de inmediato que yo no te podría decir efectivamente qué es lo bueno que tú has hecho o qué es lo malo que tú has hecho respecto a una propuesta de clase, ¿ya? Incluyendo la planificación, el material y todo lo demás, sino que discutir, dialogar respecto a efectivamente la propuesta, del por qué y para qué de la propuesta, ¿ya? Y bueno, también dialogar sobre el contexto donde estás, po, ¿no? A ustedes les tocó un contexto en línea, un contexto donde hay ciertas cuestiones ligadas también a la propuesta de la escuela en términos formativos, que impacta en uno, impactan las acciones de uno y lo que hace, que es la práctica. Entonces, en ese sentido, ¿ya? Claro, podemos conversar con los profes. Los profes, yo, o sea, me atrevería a aventurar, Javier, a que no van a hacer un informe personalizado respecto a cada practicante, porque en realidad no les da el tiempo. ¿Ya? Yo Oye, no creo que Daniel, no quieran, ¿ah? Sino es porque efectivamente no les da el tiempo. Hay algunos que sí han conversado con ellos más profundamente, otros que se juntaron antes, les dijeron efectivamente, bueno, es interesante la propuesta, esto está ok, sí, sabes qué, probemos, veamos cómo resulta, etcétera. Pero también, claro, debemos adaptarnos a que cada uno de los profes está colapsado. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo, Javier, en que nosotros, no sé, para futuras prácticas, me parece que no está propuesta para esta, tal como dijo la profesora Ana, pero sí debiéramos, por ejemplo, solicitar tal vez alguna pauta que vaya en función del perfil de egreso, del logro del perfil de egreso de la carrera. A ¿Ya? eso es lo que... Sí, ahí yo estaría de acuerdo, pero ojo, no está propuesto para esta práctica. Yo no sé para la siguiente, la desconozco, Javiera. Ya, Es que desconozco. más que nada, sí, eso, como que yo sé que ya esto ya pasó, ya se dio de esta forma, y lo entiendo. Y también quiero aclarar que lo que yo digo no es para poner una responsabilidad más a la profesora, porque no le estoy de alguna forma reclamando, no quiero decir que estoy No, reclamando, pero sí, lo entiendo, sí. a la profesora, porque yo se lo podría decir a ella, se lo estoy diciendo a ustedes como mis profesores, donde creo que por eso a lo mejor es necesario que para las próximas instancias, yo igual he sabido de otras universidades donde se hacen prácticas, también los profesores, va incluida esta vez que igual entiendo que estamos todos colapsados, pero no sé si se puede, pero que es necesario igual que alguien nos vea hacer lo que nosotros estamos haciendo, por lo menos una clase. Yo esta retroalimentación hablo de mi profesora porque es la única que me ha visto, pero creo que esta retroalimentación debiera ser desde ustedes, como mis profesores de práctica, donde yo pudiera desde ahí yo mejorar mi práctica pedagógica. Entonces, por eso creo que a lo mejor tenerlo en consideración para las siguientes prácticas online, ya como planificando las próximas prácticas de los otros semestres de forma Es que online, porque también a lo depende del plan formativo, Javiera. Por ejemplo, en esta nosotros te podemos ver la grabación. Yo no tengo de la clase. Ya, un momento. Pero no todos los colegios van a solicitar efectivamente grabar la clase primero. No todos los colegios van a aceptar que nosotros veamos la clase. Y no todos los colegios, o en su gran mayoría, me atrevería a aventurar, efectivamente nos van a permitir incluso estar durante la clase grabada, porque tienen diversos problemas respecto a los apoderados, respecto a los niños, etc. Yo sí concuerdo contigo en que en términos de un informe o una pauta que dé cuenta de ciertos logros respecto al perfil de egreso de la carrera, sería interesante que la profesora o el profesor guía lo pueda enviar. ¿Ya? Ahora, tal como dijo la profe Ana, para esta práctica no está propuesto, no está validado por una cuestión de formación, ¿ya? Que te entregue una pauta y que tenga incluso una ponderación en la nota. Yo estoy de acuerdo con eso, ¿ya? Pero para esta práctica no está propuesto eso. Profesor. Entonces, en ese sentido, con esto termino, ¿ya? Yo creo que es interesante lo que propones, porque efectivamente apunta a mejorarla, no más que mejorar, en realidad a entender que a lo mejor falla algo ahí, pues, en términos de las prácticas, sobre todo en función de lo que ustedes creen que debiera estar, ¿ya? Y que eso puede ser obviamente dialogado, pues, sobre todo en instancias con
el equipo de gestión de la carrera. Gracias, Ok. profe. Gracias, Daniel. Gracias, Javiera. Vamos a darle la palabra a la Constanza, que está como Galaxy Tab. Está pidiendo la palabra. Estoy hace rato. hace rato. Oye, sí, Ah. no, si era principalmente, ¿me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? Ya, es que yo ya no, como no me veo. Javiera, y bueno, lo que dice el profesor, respecto a esta práctica, no está considerado la retroalimentación con pauta desde los profesores guías, pero sí desde nosotros. Ahora, quizás en este caso específico, y es por las dificultades que tuvimos de acceder a escuelas, nosotros normalmente, claro, trabajamos con colegios que tengamos convenio precisamente para eso, para que nosotros, los tutores, podamos ir a verles clases, las clases se puedan grabar, etcétera. Aún así, teniendo convenios Anita, digamos, lo corrobora, ¿verdad? Nosotros en el Colegio Caro no pudimos, al principio algunos profesores no querían mostrar sus clases grabadas, etcétera. Tuvimos que hablar con la coordinadora, aún así quedamos con algunos topes. Pero ciertamente este trabajo es mucho más potente cuando trabajamos con colegios en que tenemos convenios, porque todo eso está claro. Ahora, la clase que usted haga sí se la tenemos que evaluar nosotros, o sea, el profesor Daniel le va a evaluar su clase, no la pudo grabar, tiene solo la planificación, va a tener que presentársela entonces al profesor para que la pueda ver, si no se la pudo grabar, la va a tener que presentar con sus compañeros. Sí les vamos a ver las clases, eso es, sí es parte de esta práctica y de la próxima y de todas las demás. Nosotros sí les vemos clases. En este contexto de pandemia, que tuvimos tenemos esta dificultad de acceso o de grabar o de nosotros entrar a las clases en los horarios dispersos que ustedes tienen, porque es distinto si nosotros como tutores nos tenemos asignado, por ejemplo, que los vamos a ver las mañanas de los lunes, de los miércoles y de los viernes, a que ustedes tengan clases en todos los horarios extraños y distintos. También es complejo para sus tutores ir a verlos en esas. Nos costó armarles un horario a ustedes. Imagínense para nosotros irlos a ver a todos. Entonces, el tema de la clase grabada o de la presentación de microclases son nuestras únicas soluciones por ahora. Esperamos que eso vaya haciéndose cada vez mejor respecto del conocimiento que tenemos de los centros y de cómo se va moviendo este contexto tan complejo. Pero sí, nosotros les vamos a ver clases y se las vamos a retroalimentar. Son los primeros del punto 1 al punto 9 de la pauta, es su clase. Anita, tú ibas a hablar después. Sí, yo iba a decir además que si la clase fue grabada en el colegio, igual nosotros la vamos a ver con el curso, igual la vamos a retroalimentar nosotros. ¿Ah? Si fue grabada y ya está hecha y está lista, la vamos a retroalimentar igual. Si la clase va a tener que ser simulada porque no fue posible grabarla en el colegio, con mayor razón la vamos a retroalimentar. Ahora, yo entiendo la ansiedad que le produce a la Javiera esto de que ella compare también. Yo quiero decirte que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en práctica, sobre todo con la profesora Constanza, y claro, cuando esto era presencial, nosotros asistíamos a ver todas las semanas casi a los colegios a ver a nuestros alumnos practicantes, y el profesor guía tenía dentro de su compromiso llenar esta pauta, que tenía una incidencia en la calificación final. Pero también te estoy contando, pero cuando entramos en pandemia, de hecho el año pasado, la primera práctica, la práctica 1, no los pudimos insertar en colegio, porque fue imposible, porque los profesores, los colegios estaban recién afrontando este tema de la clase online. Entonces ya era todo un tema para ellos y nosotros no pudimos. Nuestros alumnos de la práctica 1 del semestre pasado no tuvieron la posibilidad de ser insertados en colegio. Y ahí tuvimos que trabajar con clases grabadas, ¿cierto?
de otros colegios, qué sé yo, bajar videos de YouTube de clases, analizarlos, y hacer que, bueno, lo mismo que vamos a hacer en la presentación oral, de que nuestros alumnos hicieran una clase final, una microclase final. Pero después vienen las otras prácticas. A ustedes les queda todavía un largo camino de prácticas. Esta es la primera. Y esta primera práctica es de observación. ¿Ah? Entonces, ya va a llegar el momento en que el profesor guía sí va a tener que poner ahí su timbre y su firma para decir cómo lo hizo usted. Así que no se preocupe, que eso va a llegar más temprano que tarde. Claudia, ¿tú habías levantado la mano? Sí, no quería... La Claudia no, Vanessa. ya. Sí. Ya, es que yo tengo una duda, quizás me estoy adelantando mucho, pero ¿nosotras volvemos al mismo curso en el que hicimos el primer semestre de la práctica? No. Definitivamente no, porque hacemos el enroque. Nosotros estamos trabajando ahora con una asignatura, ¿no es cierto? Ustedes están trabajando con, bueno, algunos con matemática, otros con ciencia, otros con historia, otros con lenguaje, y ahora viene el enroque, y tenemos, no sabemos, o sea, de hecho no van a quedar ni en el mismo colegio, ni con... Por eso ustedes tienen, bueno, van a seguir trabajando mejor con su dupla, con su trío, pero ahora viene una vuelta de tuerca para la parte 2. Dime, Claudia, tú querías hablar. Claudia Tranchino. Sí. ¿Te quedó? Ya. Estoy con micrófono, ¿no? Sí. Ya, sí, no, es solamente reforzar lo que plantea la profesora Ana María con respecto a los procesos. Fíjense que este grupo ha tenido una experiencia, yo diría que supera efectivamente la experiencia anterior en formato virtual, contexto pandemia. Y también les ha requerido, de alguna manera también, mayores niveles de adaptación y flexibilidad frente a las situaciones. También concuerdo con que efectivamente para cada uno de ustedes ha sido una experiencia distinta, porque cada escuela es un escenario distinto. Entonces allí, tal vez como sugerencia para poder abordar esta necesidad también de retroalimentación que es muy necesaria, que es muy fundamental, ¿cierto?, para ustedes, cómo poder establecer a lo mejor un espacio de conversación, poder generar esa reunión, ¿cierto?, de cierre, donde efectivamente reciban de primera fuente el feedback de los profesores. Los profesores están siempre disponibles, igual para darlo. Yo creo que también eso también hay que considerarlo como... Incluso me ha pasado también que algunos profesores me piden que quieren dar el feedback a sus estudiantes. Entonces, generar la instancia, conversarlo, yo creo que es posible establecer ese diálogo y que es una instancia riquísima, no perderla, pero también entendiendo que falta mucho camino todavía por avanzar, donde cada uno de ustedes va a ir logrando profundizar estos aprendizajes y hoy van a recordar además un momento que va a ser histórico, ¿cierto?, que es haber sido profesores en formación en un contexto de pandemia. Sería súper interesante que incluso pudieran empezar a escribir esto que ha sido para ustedes su experiencia, porque es única. Así que solamente plantearles eso como una posibilidad también, ¿no? De este afrontamiento positivo, también con esta mirada que me parece fundamental, que la tienen, ¿no? Que es crítico-propositiva. Así que felicitarlos también, porque siento que están dando lo mejor de ustedes y los niños y las niñas de la escuela lo están recibiendo de esa manera, y para los profesores también ha sido una colaboración. Gracias, Claudia. Están preguntando respecto a la incertidumbre de cómo va a ser el segundo semestre en función de las prácticas. ¿Por qué? Yo, no, pues en función de si ya se van a asignar los centros, tal vez cómo va a ser la modalidad en línea, híbrida, presencial. Yo ahí también tengo la misma incertidumbre y la comparto con Barbie, que está ahí escrita. No sé qué va a pasar. O sea, sé que hay que hacer la práctica, se deben gestionar los centros con convenio, posibles continuidades o no, pero cómo va a ser la modalidad yo desconozco. Inclusive para nosotros en la universidad tampoco se nos ha dicho nada. O sea, yo no tengo idea si volvemos presencial.
Semipresenciales. Connie, ¿tú quieres decir algo? Sí, no, eso que en el fondo vamos a mantener los centros, lo más probable, y nosotros como docentes nos vamos a mantener los centros, son ustedes los que van a rotar, ya los centros están instalados, estamos con ellos, pero ustedes se van a rotar, por ejemplo, los que estuvieron trabajando en el colegio, Caro, se van a ir a trabajar a los otros colegios siguiendo a la asignatura con que tienen que trabajar, con la profesora Claudia y con el profesor Daniel. Daniel, y los que trabajaron con Daniel y Claudia se van a ir a trabajar a matemática y a ciencia con Anita, conmigo, no tengo claridad lo que les decía, todavía tampoco tenemos mucha claridad nosotros, pero los centros se mantienen, lo que vamos a rotar son los profesores, o sea, ustedes se rotan de centros a nuevos centros en nuevos contextos, pero eso ya está ok, esperamos que no tengamos que verlo en forma virtual, que tengamos otras posibilidades respecto a eso. El grupo de práctica está viendo el tema del seguro para en caso de prácticas presenciales. Lo que es seguro es que los tutores seguimos online, así que vamos a tener que ver una forma de verles clases de esa manera. Pero, y las prácticas se trata que vamos a tener que revisar en términos, quizás también vamos a tener que pedirles otros datos, como domicilio, porque lo que se está viendo también en la última reunión de práctica que hubo grande es que las prácticas de ustedes estén lo más cerca a sus domicilios, en caso de que vayan a establecerse en forma presencial. Pero hasta ahora seguimos en la incertidumbre, debo insistir, no tenemos ni una seguridad. Estas son todas propuestas en caso de, pero no tenemos claro si el caso va a ser o no. Profesores. Luis Felipe. La incertidumbre va más apuntando a lo que sucedió este semestre, que habían compañeros y compañeras que, habiendo transcurrido la mitad del semestre, todavía no tenían centros para realizar la práctica. A esa incertidumbre apuntaba más la pregunta de Barbie, de que no se va a repetir eso en el segundo semestre y que se va a poder ver todos esos temas antes de que empecemos el segundo semestre, y cosa que cuando ya estemos realizando la práctica tengamos centros donde realizarla. Es que en ese caso tendríamos que utilizar el criterio de continuidad y ahí nos aseguramos efectivamente de que no pase lo mismo. No, pues Daniel, estamos asegurados. Tú sigues en el colegio, lo que no siguen son los mismos estudiantes. Llega otro grupo de estudiantes, pero a tomar los mismos espacios que tú tenías ahí asegurados. Hay que hacer todo ese proceso con más tiempo, no más en este caso, de envío. Ok, sí, porque hay algunos de la mención que tenía yo que quieren seguir con sus cursos ahí. ¿Ya? Yo entiendo porque tuvieron una qué sé yo, pero claro, pues yo entiendo que tienen que cambiar de mención, entonces tendría que ir Claudia a ese colegio y yo cambiarme al colegio de la Claudia. Ah, claro. ¿Eso? Claro. Eso, no, pero esa no es la idea, pero tendrían que hacer eso si es que, si es que les van a cambiar. Es que por eso, si aplicamos el principio de continuidad en los centros, yo me tendría que cambiar al colegio de la Claudia y la Claudia se tendría que cambiar al colegio donde se hizo el contacto. Oye, tú sigues en continuidad, el tutor sigue en continuidad al centro, los estudiantes no, los estudiantes cambian. Sí, ahora, mira, traten de no desvirtuemos esto porque esto es parte de la práctica 1. Se trabaja de este modo. Y claro, porque la pregunta de la Rocío dice, esta situación de rotar los cursos tiene que ver con diversificar los contextos en que se desarrolla la práctica y también de la mención. Porque ustedes todavía no eligen una mención. ¿Cierto? Es formación general. Por lo tanto, claro, esta es una formación general. Entonces, tienen que pasar por las otras asignaturas también. Claro, porque si no se van a quedar pegados con una sola asignatura y no es la idea.
no es la idea que nosotros nos acostumbremos. Ustedes, esta práctica es para que aprendan a conocer, para que conozcan distintos contextos, distintas asignaturas, distintas formas de profesores de hacer clases, distintos colegios. Ustedes están aprendiendo acá. Entonces, no es la idea, ustedes no se están quedando con un curso para seguir haciendo su práctica ahí. No, eso no me enriquece, no enriquece mi aprendizaje. Recuerden lo que les acabo de decir a lo que decía la Javiera adelante. Yo sé que están muy ansiosos y con muchas ganas, y con mucho ímpetu, pero tranquilos, porque ya van a pasar por diferentes etapas y todavía les queda mucha práctica por delante. La tercera práctica es interdisciplinar, por lo tanto, tienen que llegar con haber visto y hecho clases en todas las asignaturas para poder plantearse, sobre todo visto, porque como dice la profesora Anita, esta es una práctica inicial de observación. En la tercera práctica, no la próxima, sino la tercera, tienen que trabajar con las 4 asignaturas, por lo tanto, tienen que haber tenido la experiencia de ver clases diversas desde las 4 ejes, en este caso, disciplinares. La cuarta práctica es práctica de inclusión y diversidad. Entonces, cada vez vamos poniendo focos en distintos aspectos relevantes de la formación del profesor de educación básica. Entonces, necesitan hacer este viaje y por lo tanto es cierto que uno se encariña y ya se aprendió el nombre de los niños, se llevó bien, a veces no tan bien y quiere el cambio o su profesor guía entonces es importante que hagamos esta rotación. Lo que yo le digo a Daniel principalmente es que no conviene, aunque ella sí le hizo todos esos acuerdos con el colegio, pero no conviene que él se cambie de centro, porque el centro ya hizo contacto con los tutores, tiene la organización, nosotros manejamos la organización, entonces es más sencillo que haya cambio de estudiantes a que haya cambio de tutores en los centros. Porque también los estudiantes se quedan en el centro, cómo se cambian de horas de clase, tienen que buscar ahora lenguaje e historia, entonces por eso les digo, la organización hasta ahora ha funcionado de esa manera un poco mejor, mantengámosla y lo importante es que ustedes cambien, hagan el cambio de centro y de asignatura para que aprendan más sobre estas primeras observaciones que estamos haciendo. Van a tener práctica todos los semestres de ahora en adelante, así que vamos avanzando paso a paso y va a ser un camino enriquecedor y como les dice la profesora Claudia y la profesora Anita, somos los únicos que han tenido la experiencia de práctica en pandemia, así que es una experiencia también muy relevante. Oye, yo quisiera, para resumir, recordarles que esta semana los que nos han entregado planificaciones, que ya las tienen que entregar para poder subir la segunda nota al Lucampus, y que la próxima semana ustedes tienen semana de consolidación, así que no nos vamos a ver, o nos vemos igual, ¿no es cierto? ¿Connie? No, profe, semana de receso. De receso. Es de receso esta. Sí, a no ser que, ojalá esta semana, los estudiantes que tienen sus clases grabadas, que no las entregaron, no las habían enviado, que las quieran enviar o que quieran retroalimentación de la clase, que lo quieran hacer, ojalá pidan la autoría esta semana, igual que la otra vez. Si hubiera un caso especial, pero en el caso de Daniel sería el único que no están sin clase, así que en general vamos a hacer los procesos de cierre de las escuelas nada más, porque salen a vacaciones, así que sí, en el caso de los grupos míos, si alguno de ustedes quiere que hagamos tutoría o retroalimentación, me lo solicitan y nos juntamos el lunes 12, yo no tengo problema. ¿Ya? Igualmente.
Y lo otro, bueno, para terminar, estoy mostrando nuevamente la pauta para decirles de que el día 19, entonces tendría que ser la presentación oral, y donde nosotros ya tendríamos calificado, o sea, con estos puntajes ya listos. Si es que usted hizo la clase y la grabó en el colegio y nos la mandó, entonces ya tendríamos eso listo hasta el punto 9, ya con los puntajes. Ese día ustedes, además, bueno, y el que no hizo la clase va a tener que desarrollar en ese tiempo, bueno, en esta instancia, va a tener que darnos la clase juego al curso. Además, recordar que van a tener que hacer por dupla o por trío la reflexión pedagógica oral. ¿Por qué seleccionaron estas actividades? Hacer alguna alusión a referentes teóricos, presentar esta conclusión oral del trabajo que ustedes desarrollaron durante todo el proceso de práctica con su dupla y con su profesor guía, y habernos presentado con anticipación, habernos hecho llegar al correo las coevaluaciones, ¿ya? Para que nosotros ya tengamos puesto el puntaje acá. Entonces ese día, si ya no presentaron la clase, solamente estaríamos asignando esos puntajes para poder entregarles la nota 3 inmediatamente. ¿Ok? Y ahí están las pautas de coevaluación para que las llenen y nos las envíen. Así que en eso quedaríamos y nos veríamos el 19. Si los alumnos de mi taller, de mi tutoría, necesitan que nos juntemos el 12, me lo comunican por WhatsApp y nos juntamos a partir de las 11:30. Consulta, profesora, ¿hasta cuándo se puede mandar esto? ¿A qué te refieres con esto? ¿Esta pauta está? ¿La pauta de coevaluación? Sí. Durante esta semana o la próxima, cuando quieran. O sea, antes del 19. Tiene que estar antes del 19 porque nosotros el día 19 ya tenemos que estar con ese puntaje puesto. ¿Ya? Ya, gracias. Tienen que mandarlo, de nada. tienen que mandarlo los tres, o sea, si son 3, los 3 juntos, si son 2, los 2 juntos. Sí. Y con copia a todos, para que todos se observen. ¿Ya? Listo. Dejo de compartir. Y nos juntamos el 19, o con los que tengamos que juntarnos, me avisan, los demás. Sí, vamos, sí, no, en esa fecha ahí cada tutor va a enviar el link para la presentación oral. Sí, el porque 19. ahí nos vamos a juntar por separado. Por separado. Por tutores. Por asignatura. ¿Sí, Luciana? Quería preguntar, que estaba viendo la pauta y dice como fecha de finalización de la práctica. Yo, por ejemplo, con mi terna vamos a tener como la última reunión con el curso mañana, porque vamos a hacer una convivencia despedida. No sé si mañana es el día final o la última clase que tuvimos como clase. La que usted ponga. ¿En serio? Usted decide cuál fue su última clase. Si fue la convivencia, pone la fecha de la convivencia. Si fue la última clase, usted lo decide con su grupo. Ok, ya, muchas gracias. En la convivencia va a haber galletas, sí. bebidas. ¿Qué? Sí. ¿Cómo lo van a hacer Y muchos virtualmente? juegos. ¿Cómo lo van a hacer virtualmente? ¿Alguien más quería hacer una pregunta? Yo, profe, si la profe Claudia se podría quedar 5 minutitos, que necesitamos preguntarle algo con la Ari. Ya. Por Ningún favor. problema. Ya. Gracias, profe. Listo. Ya. Estaríamos entonces. Estamos entonces. Chao, profe, que estén bien. Que estén muy bien. Ustedes también cuídense. Chao, profe. Anita, Chao, chao. Vacúnense los que no se hayan Anita. vacunado. Eso. Deja de grabar, Ani. Ya. Deja de